Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo proyecto del Centro de Terapia Breve Estratégica. Estamos en Facebook, en la página del Centro en Lengua Española. Soy María Martín de Pozuelo, psicóloga y la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica, además de la sede didáctica que hay en Madrid. Hoy comienza este ciclo de entrevistas, experiencias en psicoterapia breve estratégica, y lo hacemos de la mano de la doctora Roberta Milanese. Hola, Roberta. Hola, María, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. A ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, aprovecho para también saludaros, ¿verdad, Roberta?, a todas las personas que nos están viendo, que sé que probablemente lo hacéis desde puntos muy diferentes, España, Italia, inclusive en Latinoamérica. Y bueno, bienvenidos también. La idea es que cada semana podamos encontrarnos aquí con vosotros para poder hablar con diferentes profesionales, colaboradores, docentes o afiliados del centro, y poder profundizar en diferentes áreas. Bueno, veo que poco a poco se van conectando diferentes personas y antes, vamos, ¿te parece, Roberta? Creo que podemos dar unos minutos por si, ¿vale? Claro. Para que poco a poco se vayan... Sí, yo ya empiezo a saludarlos todos porque imagino que habrá unos alumnos que he conocido en persona, españoles, chilenos, mexicanos, costarricenses, colombianos, peruanos, ecuatorianos, y todos saben la pasión que yo tengo para el mundo español, latino, y vale, y espero volver pronto a viajar a sus países, porque la verdad es que todo el mundo sabe que aprendí español para la pasión que tengo para la cultura española. Por lo tanto, me encanta la idea de ser la primera a abrir este proyecto, que me parece muy interesante y muy bonito en un momento en el que nuestra capacidad de viajar está reducida. Cierto, pues mira, se van conectando, por ejemplo, Cristina de Barcelona, Yolanda, Maribel, Dolores, así que, bueno, como esto irá poquito a poco, si te parece, Roberta, me gustaría poder hacer un breve resumen de tu trayectoria profesional, así vamos dando un poco de tiempo. Bueno, pues Roberta, para los que, aunque seguro que te conocen la mayoría, pero para los que no la conocéis, Roberta es psicóloga y psicoterapeuta, es investigadora asociada al Centro de Terapia Breve Estratégica y la responsable en Milán de la Escuela Empresarial de Giorgio Nardone. Además, es docente, como ya he visto, ¿no?, de diferentes sedes didácticas que hay por todo el mundo, y autora y coautora de una decena de libros. Que mirándolos, Roberta, he visto que la gran mayoría están traducidos al español. Sí. Muy poquito, y estamos ¿no? esperando, era mi destino, ¿no? Sí, como lo has dicho, sí. Además que, como bien decías, probablemente esto los alumnos de lengua española lo agradecen muchísimo, ¿no?, que estén la mayoría. Vale, bueno, el último, y así me ayuda un poco a contextualizar la entrevista de hoy, que es Cambiarme sin cambiarme, desde la resistencia al cambio desde la terapia breve estratégica. Ahora, porque hablar de cambio, ¿no?, es probablemente un concepto muy global, pero que yo creo que cuando se inicia en un proceso de psicoterapia es importantísimo. ¿Podrías, Roberta, ayudarnos a profundizar más en este concepto de la resistencia al cambio en el ser humano? Claro, el tema de la resistencia al cambio para nosotros psicólogos es un tema que puede crear confusión, porque claro que lo hemos estudiado todo en psicanálisis, el tema de la resistencia, como si fuera un obstáculo patológico a la posibilidad de cambio. En realidad, la resistencia al cambio es una característica natural y sana de los seres humanos, y no es una característica solo psicológica, sino también biopsicológica, fisiológica. El principio de la homeostasis de Claude Bernard decía que cada sistema viviente se resiste al cambio de su equilibrio, porque cambiar es pesado, cuesta energías. Y claro que todos los seres vivientes, no solo los seres humanos, se resisten a cambiar un equilibrio, aunque pueda ser un equilibrio disfuncional.
desde un punto de vista de nuestra organización nerviosa cerebral, como estratégico, profundizando todo el tema de las neurociencias también, nos hemos dado cuenta de que nuestros circuitos cerebrales también se resisten al cambio. Nuestra organización neuronal funciona con la creación de guiones redundantes de percepción y reacción a la realidad. Podemos decir que nuestro cerebro, por un tema de reducir los gastos, tiende a crear automatismos. Todos los conocemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos que conducir un coche y llevamos muchos años conduciendo, lo conducimos sin pensar. Le hemos creado como un circuito de automatismo en el conducir. Han estimado los neurocientíficos que hay un 80% de nuestras actividades nerviosas, mentales, son inconscientes, o sea, no lo controlamos desde un punto de vista cognitivo. Y eso es una riqueza, porque piensa qué pasaría si todas las veces que tenemos que hacer una pequeña acción, tuviéramos que pensarla y proyectarla desde un punto de vista consciente. Claro que estas redundancias, estos guiones que se automatizan, son los que crean la resistencia al cambio, porque una vez que yo lo he creado, para cambiarlo tendré que poner mucha energía. Y claro que eso significa encontrar manera para guiar estos guiones a cambiar de la manera más eficaz y rápida. Pero creo que el concepto más importante es saber que la resistencia al cambio es natural y sana del ser humano, no es una complicación patológica y tampoco es una culpa del paciente, porque a veces, ¿no? Los terapeutas piensan, vale, pero usted se resiste al cambio, claro, no puede hacer de manera diferente, es su naturaleza. Vale, vale. Y en este contexto que nos explicas, ¿no? de la resistencia y que es algo que viene inherente en el ser humano, ¿cuáles serían las aportaciones desde el enfoque estratégico para gestionar esta resistencia al cambio? Vale, eso yo creo que es uno de los aspectos más importantes, fundamentales del enfoque estratégico. Haberse dado cuenta de que la resistencia al cambio es natural y cualquier modelo que quiera introducir cambios eficaces y rápidos tiene que crear herramientas para gestionarla. Desde un punto de vista estratégico, lo que tenemos es todo el mundo de la lógica no ordinarias, ¿no? La posibilidad de utilizar la lógica de la creencia, la lógica de la paradoja y la lógica de la contradicción para introducir cambios, ya sea a través de las maniobras, las prescripciones estratégicas, ya sea a través de la comunicación estratégica. El enfoque estratégico ha sido el primer enfoque que ha hablado o mejor, que ha estructurado el concepto de Franz Alexander de experiencia emocional correctiva, porque ya Franz Alexander, que era un psicanalista un poco atípico, digamos, había dicho de manera clara que la manera más rápida para que las personas pudieran cambiar era vivir experiencias emocionales muy intensas, y él la había llamado experiencias emocional correctiva. Y claro que eso encaja muy bien con lo que hemos dicho del funcionamiento de nuestro cerebro, el hecho de que la mayoría de los procesos son inconscientes y los neurocientíficos han descubierto que es mucho más rápido introducir cambio de abajo hacia arriba, o sea, de la parte emocional hacia la parte cognitiva, que no hacer al revés. Por lo tanto, cualquier intervención que permita producir un cambio a nivel emocional funciona de manera más eficaz y más rápida de las intervenciones, por ejemplo, las cognitivas, que lo hacen al revés. O sea, intentar producir un cambio a partir del nivel cognitivo para producir un cambio emocional. Y a partir de este constructo muy importante, y ya en los primeros modelos de estratégica con Paul Watzlawick, se han construido lo que se han llamado eventos casuales planificados.
O sea, un terapeuta estratégico utiliza todas unas herramientas comunicativas y de prescripción que permiten crear unas experiencias al paciente, crear un evento que al paciente tiene que parecerle casual, o sea, algo que pasa, que no se haya planeado, pero en realidad que está planeado para el terapeuta, por parte del terapeuta. Y desde un punto de vista de comunicación, otro aporte muy importante de nuestro enfoque es haber distinguido 4 tipologías de resistencia al cambio. ¿Por qué 4? Porque para cada una de estas tipologías se tiene que utilizar modalidades de comunicación diferentes, adaptar la comunicación. Y lo hemos distinguido en la primera resistencia al cambio, que hemos llamado el colaborador. El colaborador sería la persona que tiene todos los recursos, ya sea cognitivos, ya sea emocionales, para cambiar. Eso significa que la persona no solo comprende la manera en la que tendría que cambiar, sino que tiene todas las capacidades emocionales para hacerlo, o sea, no está bloqueada por alguna emoción, no está invalidada. Y eso, claro, como terapeutas, María, ya sabemos que son la minoría, porque es muy difícil que una persona sea colaboradora, no en el sentido de que no quiera cambiar, sino en el sentido que pueda hacerlo sin ser ayudada por alguien que le va a tocar la parte más emocional. Por eso el título de nuestra entrevista, Cámbiame sin cambiarme. La idea es que cualquier persona que venga a pedirnos ayuda necesita un cambio, pero claro, al mismo tiempo puede tener una resistencia. El colaborador, cuando descubra lo que tendría que hacer, parece que lo puede hacer. Claro que para medir su colaboración habrá que pedirles cambios en pequeños pasos. Hablamos del estratagema de meter el pie en la puerta para luego entrar con todo el cuerpo. La segunda categoría es muy amplia, es la categoría de quien quisiera colaborar pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tiene un bloqueo a nivel emocional. Esa es la categoría en la que podríamos encontrar la mayoría de los trastornos fóbicos obsesivos. Por ejemplo, la categoría de las personas que desde un punto de vista racional saben lo que tendrían que hacer para cambiar, pero no consiguen hacerlo porque, por ejemplo, tienen miedo a que le dé un ataque de pánico, ¿no? Si pensamos en el típico paciente fóbico o con ataques de pánico, en la mayoría de los casos ellos saben de que tendrían que enfrentarse a lo que temen. Saben que encerrándose en casa no se puede solucionar su miedo a la ansiedad o a la fobia, pero no pueden hacerlo porque están bloqueados por la paura. Para el miedo, perdonadme, es que llevo tiempo sin hablar español con el hecho de no poder viajar, bloqueado por el miedo. Y claro, estoy hablando de miedo, pero no es la única emoción que puede bloquear. Yo quisiera colaborar, pero no poder, por ejemplo, porque no me resisto a un placer. Si pensamos en la dieta, ¿no? Y a la gente que no consigue gestionar su alimentación, ahí muchas veces la persona pierde el control y acaban comiéndose postres de todo, porque saben desde un punto de vista racional que para adelgazar no tendrían que comer demasiados postres, pero no consiguen hacerlo por placer. Y lo mismo lo podemos encontrar con la rabia y con el dolor, ¿no? Eso es para decir que las emociones que pueden impedirnos el cambio para esta segunda categoría puedan ser diferentes, no solo el miedo. Claro que el miedo como es una de nuestras emociones fundamentales, la encontramos muy a menudo como bloqueo para este tipo de categoría. Y claro que con este tipo de categoría habrá que utilizar comunicaciones, estrategias diferentes, porque con solo explicárselo
no se puede solucionar. La persona te diría, sí, lo comprendo, estoy de acuerdo contigo, pero no consigo hacer de manera diferente. Vale. La tercera categoría son los opositores. Los opositores son muchas veces los más, lo que más asustan o hacen enfadar al terapeuta, porque son los pacientes o los clientes, porque ahora estamos hablando en plan clínico, pero las mismas categorías se encuentran en el ámbito coaching o consulencia empresarial o otro tipo de. Todas las veces que se quiere introducir un cambio, podemos encontrar esos tipos de resistencia. Los opositores pueden ser personas que se oponen de manera directa al intento de cambio o de manera más sutil. Lo que se oponen de manera más directa son los que, por ejemplo, llegan a terapia o a consulta y declaran: vale, yo estoy aquí, pero yo en esas cosas no creo. Nada de personal con usted, pero yo no creo que este trabajo pueda funcionar conmigo, ¿no? Y en este caso ya lo declaran como primera cosa. Y es más fácil gestionarlo porque, claro, es como si llegaran con un cartel, ¿no? Soy un opositor. Los más difíciles son los que parecen colaboradores, pero no lo son. Y son los pacientes que siempre te dicen que sí, pero luego vuelven, por ejemplo, no han hecho la prescripción que tenían que hacer. O las personas que durante el coloquio te dicen, en la entrevista te dicen sí, pero, ¿no? Todas las veces que se intenta introducir un pequeño acuerdo, por ejemplo, en el diálogo estratégico, descalifican siempre, ¿no? Y en esos casos nos lo ponen un poco más difícil porque, en primer lugar, tenemos que descubrir la resistencia. Luego tenemos que gestionar nuestro fastidio a esta resistencia, que podría ser miedo. Por ejemplo, si soy un terapeuta un poco inseguro y me asusta alguien que me descalifica, podría ser rabia, según lo vivido del terapeuta. Y luego tenemos que saber seleccionar y elegir las modalidades comunicativas más adecuadas a este caso. La cuarta y última resistencia, la que hemos llamado quien no puede ni colaborar ni oponerse, hace referencia en ámbito clínico a todos los trastornos en el que podemos decir que no hay un contacto con la realidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen un delirio, que significa que no pueden colaborar ni oponerse, que quien tiene un delirio no acepta a alguien que intenta decirle que su percepción de la realidad es un delirio. Porque claro que eso es lo que todo el mundo intenta hacer, es una solución intentada, y si el terapeuta se pusiera de esta manera, eso no le permitiría crear una relación y poder entrar en el mundo del paciente, ¿no? Por lo tanto, aquí se tendrá que comunicar de una manera muy, muy particular, sin descalificar la percepción del paciente. Pero encontramos esta categoría incluso fuera del ámbito clínico, por ejemplo, en el ámbito empresarial, todas las veces que hay personas ideológicas. O sea, el tema de la cuarta categoría no es el delirio, sino la percepción rígida, ¿no? Es alguien que tiene una percepción rígida en algo que podría ser un valor, por ejemplo, que significa que esta persona no está dispuesta a aceptar nada que vaya en contra a su percepción rígida, que podría ser un valor. Lo que para mí es importante añadir, María, sobre el tema de la resistencia al cambio, porque eso es un error que muchas veces veo, es que la resistencia al cambio no es una característica de la persona. No es que yo soy una colaboradora y tú eres una opositora. No, cada uno de nosotros varía en esas 4 tipologías según qué tipo de cambio le están pidiendo, en qué momento de su vida, quién se lo está pidiendo y con cuáles modalidades comunicativas.
¿no? Vale. Y eso es muy importante porque a veces hay esta idea de que esta persona es un opositor, ¿no? No, cada uno de nosotros puede ser muy colaborador o muy opositor o ideológico según el intento de cambio que la otra persona está intentando introducir. Es experiencia de todos, por ejemplo, haber visto un paciente, haberle pedido algo y no funcionaba. Luego ha ido a ver a Giorgio Nardone, que le ha pedido quizá la misma cosa, ¿no? Pero claro, de una manera diferente o quizás él por su carisma y ha funcionado, ¿no? Y por lo tanto es muy importante evitar este error. Cada uno de nosotros puede tener todos tenemos todas las tipologías de resistencia según el tipo de cambio también. Si yo ahora te pidiera que tú te quedaras con nosotros aquí charlando hasta las 2 de la noche, creo que un poco de oposición no podría tenerla. Si te pidiera que lo hiciera 15 minutos más, quizás sí, ¿no? Cierto, vale, interesante, ¿no, Roberta? Esta parte que dices de las tipologías que creo que pueden ayudar muchísimo, ¿no?, a los profesionales, tanto los psicoterapeutas como decías, o cualquier persona que quiera introducir un cambio, saber que, como decías al principio, es algo inevitable e inherente al ser humano, pero que además puede cambiar en función del objetivo, ¿no?, o de lo que tú le pidas cambiar. Y, bueno, Roberta, saludo porque hay muchísimos comentarios y me gustaría poder, saludan todos desde diferentes partes, hay ya preguntas, porque la idea es que esta entrevista sea interactiva. ¿Qué quiere decir? Que ahora Roberta nos está explicando este argumento y vosotros, una vez que ella haya terminado, podéis preguntar inquietudes o curiosidades que tengáis para que ella después os las pueda responder. Entonces, bueno, saludo, por ejemplo, hay saludos desde todas partes, de Perú, Bolivia, Costa Rica, México, Madrid. Bueno, pues creo que vamos a continuar para que así ellos puedan también, ¿no?, seguir escuchándote, porque has hablado de estas resistencias ¿no?, tan importantes. Pero creo que podría ser de gran utilidad para todos si nos pones algunos ejemplos de cómo se abordan estas resistencias desde un punto de vista estratégico. Claro, vale. Empiezo con el colaborador, que es el más sencillo. Hemos dicho que el colaborador tiene todos los recursos, pero claro que aquí hay que evitar la trampa de pensar que como es un colaborador, yo puedo pedirle ya de repente un gran cambio. No, desde un punto de vista estratégico siempre hay que empezar con pequeños cambios, y por dos razones. La primera razón es que aunque yo pueda estar segura de mi estrategia, si me equivoco y le estoy pidiendo al otro que haga algo grande, puedo crear un daño o hacerle hacer algo que no funciona. Y en segundo lugar, porque ya sabemos que cuanto más grande es el objetivo de cambio que estamos pidiendo, más grande se hace la resistencia al cambio. Y aunque la persona sea colaboradora, hay que permitirle empezar a cambiar en pequeños pasos, porque a veces, y eso para quien trabaja en clínica se ve muchos, la persona parece colaboradora, no en el sentido de que nos está mintiendo, en el sentido de que en la primera sesión, por ejemplo, ella siente tener la capacidad de hacer algo que le estamos pidiendo, pero luego vuelve declarando, por ejemplo, que ha descubierto que al intentar hacer nuestra prescripción, introducir nuestro cambio, ha vivido miedo, por ejemplo, y no la ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, todo en esta terapia estratégica se tiene que medir, ¿no?, con una investigación, intervención. Yo hago algo y mido lo que vuelve, lo que pasa, y claro, con el colaborador para hacerlo tenemos que empezar siempre con prescripciones pequeñas, pequeños cambios. Pero si es un verdadero colaborador, solo tendremos que mantenerlo en la ruta de los pequeños cambios. Mucho más interesante lo que se hace con quien quisiera colaborar pero no puede. Y por ejemplo, la idea en ese caso es que como tenemos una emoción como bloqueo,
Si conseguimos utilizar la misma emoción para desbloquear, estamos utilizando la misma percepción del otro. Por lo tanto, esta es la categoría en la que, desde un punto de vista lógico, yo utilizaré un miedo más grande contra un miedo más pequeño, una rabia más grande contra una rabia más pequeña, lo mismo col placer, lo mismo col dolor. O sea, se utiliza la palanca de la emoción que bloquea o que desencadena algo disfuncional para desbloquear. Y vale, yo creo que todos conocen muchas reestructuraciones, pero le doy un ejemplo que me gusta particularmente porque se puede utilizar ya sea en el ámbito clínico, ya sea en el ámbito empresarial, porque son dos ámbitos en los que podemos encontrar muchas personas con el miedo a no estar a la altura, que viven en seguridad. Y muchas veces esas personas, como solución intentada, como estrategia para gestionar su miedo, delegan a los compañeros de trabajo, por ejemplo, a los demás, tareas muy complicadas o tomar decisiones o piden aseguraciones. Porque claro, como no confían en sí mismos, prefieren que sean los demás a decirle que lo están haciendo bien o a hacerlo en su lugar. En este caso, que el miedo puede ser, por ejemplo, al ser juzgado o a descubrir que en realidad no estoy a la altura, podemos utilizar una reestructuración particular. Podemos decirle a la persona que queremos que empiece a pensar que todas las veces que se siente insegura de sí mismo, de un trabajo, por ejemplo, y le pida a un compañero de trabajo que lo compruebe o que lo haga o que lo asegure que lo haya hecho bien, es como si desencadenara dos mensajes paralelos. El primer mensaje es, ¿vale? Lo hago porque no me lo estás pidiendo y quiero hacerlo. Y el segundo, que es muy sutil pero involuntario, es si lo hago porque tú solo no eres capaz de hacerlo o de saber si lo has hecho bien. Y este segundo mensaje involuntario es lo que está no solo manteniendo su inseguridad, sino también la está haciendo empeorar. Por lo tanto, quiero que piense que todas las veces que pide ayuda a los demás o le pide que le aseguren o delega, está haciendo empeorar su miedo a no estar a la altura, su inseguridad y al final el miedo al juicio. Claro, luego podemos añadir, porque eso sería, ¿no?, poner el miedo más grande contra el miedo más pequeño, pero si nos paramos aquí, como la persona es alguien que quisiera colaborar pero no puede, podría contestarnos, claro, sí lo sé, pero no soy capaz. Por eso añadimos otro trocito de reestructuración que es, pero yo no le estoy pidiendo que deje de delegar a los demás o de pedirle aseguraciones porque sé que usted en este momento no es capaz de hacerlo, pero quiero que piense que todas las veces que lo hace está haciendo empeorar su inseguridad. Y esta segunda parte, contradictoria, es lo que permite movilizar los recursos de la persona, porque por un lado le hemos dicho que lo que está haciendo la está haciendo empeorar en lo que ya sufre la inseguridad. El miedo más grande desbloquea el más pequeño, al mismo tiempo no le estamos pidiendo a nosotros que haga algo diferente y eso claro que le mueve la necesidad de empezar a hacer algo. Normalmente la persona vuelve y por lo menos en algunas cositas ha empezado a correr el riesgo de hacer sin pedir ayuda. Y eso es un ejemplo y lo podemos, la misma estructura de la reestructuración la podemos encontrar y utilizar con cualquier tipo de miedo. Ya todos conocerán el miedo a la habitación, o sea, pero lo importante es tener claro que con este tipo de resistencia la lógica, porque siempre hay una lógica que se tiene que aprender para convertirse en verdaderos estratégicos, es utilizar la fuerza de la emoción contra la emoción.
Con los opositores es muy divertido, porque si los opositores, si se convierten en colaboradores, son los pacientes o clientes mejores de todos. Claro, hay que convertirlos. Y tenemos diferentes estrategias. Para los opositores declarados, digamos, es muy sencillo. La persona nos dice, vale, yo estoy aquí, pero conmigo no va a funcionar, no me lo creo, o lo que sea, y la respuesta típica es, oh, ojalá, ¿no? Usted piense eso, porque sabe, si yo necesito, ¿no? Todo su escepticismo, toda su resistencia para ayudarla, porque cuanto más usted me resistirá, más la podré ayudar. Que es la prescripción de la resistencia, ¿no? Yo tomo la resistencia del paciente y la utilizo contra él. El estratagema es matar a la serpiente con su propio veneno, ¿no? Claro que si el objetivo de la persona era oponerse, el hecho de que le estoy diciendo que si se opone me está ayudando, significa que si quiere oponerse de verdad, habrá que colaborar. Por lo tanto, si se opone, me ayuda, está colaborando. Para no colaborar, tendría que dejar de oponerse. Es un doble vínculo. Claro. Más difícil es cuando se trabaja con los opositores, digamos, a escondidas. Porque esos muchas veces vuelven y te dicen, vale, no he conseguido hacer lo que usted me ha dicho porque no he tenido tiempo, me ha costado, vale, y claro que al principio hay que evitar confundirlos con personas que quisieran pero no pueden, porque ellos no dicen no quiero, ellos declaran no he podido. Por lo tanto, pero después de algunas sesiones que el terapeuta o el consultor ha disminuido la petición de la prescripción, ha intentado hacerla más pequeña, ¿no? Y la persona vuelve y sigue diciendo que no la ha hecho, por ejemplo, vale, aquí se aclara que es un opositor y se utiliza otra tipología de comunicación, ¿no? Porque en este caso la imagen es como si nosotros estuviéramos corriendo atrás de alguien que huye, ¿no? Como si el problema fuera nuestro y fuéramos nosotros lo que tenemos que insistir para que el otro lo solucione. La verdad es que el problema es suyo. Es el otro que tiene que tomarse la responsabilidad. Y por eso empezamos diciendo, vale, sabes que llevamos unas sesiones, yo he intentado cambiar la tarea, hacerla más pequeña, pero quizás tengamos que decirnos que usted no tiene los recursos emocionales, energéticos necesarios para cambiar. Porque sabe, es verdad que otra persona con el mismo problema que usted han solucionado, pero no todos tienen los mismos recursos. Podría ser que usted no consiga hacerlo. Claro que un opositor que se siente declarar que no tiene recursos, que hará, que dirá, se sentirá en la situación de quien tiene que oponerse a esta declaración. Pero para descalificar la afirmación del terapeuta que dice que no tiene recursos, solo hay una manera: demostrar que tiene los recursos. Y lo que pasa es que muchas veces la persona vuelve muy divertida y dice, vale, lo he conseguido, pero ya me he dado cuenta de que usted me lo decía para provocarme, ¿no? Y allí es muy divertido porque se convierte en un juego entre los dos, un juego bonito en el que el terapeuta sería dice, no, lo decía en serio, ¿no? Ahora no hay que pensar que como lo ha conseguido una vez, va a seguir. Podría ser que usted no tenga recursos para seguir. Y claro, utilizando la descalificación como recursos para desbloquear el opositor, se convierte en la mayoría de los casos en el colaborador fantástico, porque siempre tenemos que recordarnos que quien se opone no lo está haciendo en contra de nosotros, no cede nada en contra de nosotros, no, porque a veces desde un punto de vista emocional nos enfadamos un poco porque no podemos
pero no podemos pensar que alguien que viene a vernos y muchas veces pagando la sesión lo está haciendo con la idea de que quiere hacerlo fracasar. En la mayoría de los casos, el opositor está entrampado en su misma oposición y nuestra manera de gestionarla lo ayuda a desbloquear esta trampa. Por eso se convierte en un colaborador. Vale. Y al final tenemos quien quisiera colaborar pero no puede, que eso es lo más difícil, porque hemos visto que el error que tenemos que evitar es descalificar de alguna manera la percepción del otro, que desde un punto de vista clínico, por ejemplo, cuando estamos con pacientes psicóticos, con delirios, se llama técnicamente contradelirio, ¿no? Nosotros entramos dentro de la narración del paciente, tomamos sus delirios y tenemos que añadir algo a su delirio para que conducirlo fuera, ¿no? Pero es como si la imagen es como si la persona llegara a consulta con escrito una novela de su vida y nosotros no podemos cancelar nada de esta novela escrita, pero sí podemos añadir otra parte a la novela que cambiando las nuevas partes van cambiando el sentido de la novela. Por lo tanto, en esos casos siempre hay que añadir algo. Y eso, claro, no se puede protocolizar en el sentido de que, como habéis visto, tenemos maniobras estructuradas, por ejemplo, el miedo más grande contra el más pequeño, y tenemos con los opositores la prescripción de la resistencia. Con la cuarta categoría solo tenemos la lógica, porque como cualquier delirio o cualquier ideología es única, original, siempre hay que utilizar aquella, no se puede protocolizar una comunicación. Por eso es lo más difícil, porque, claro, con el delirio es mucho más sencillo descubrir que tenemos enfrente una persona que es víctima de una patología, digamos. Cuando trabajamos en coaching y tenemos enfrente a un ideológico, es más difícil, porque hay que reconocer su ideología y evitar intentar desmontarla, porque no es posible. Es siempre necesario utilizarla. Vale. Estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando, Roberto, estos ejemplos les son de gran utilidad, ¿no? Porque, bueno, saber, como bien has explicado, qué manera de abordarlo puedes utilizar a la hora de estar en sesión con ellos es importantísimo. Vale. Sigo animando a las personas que están escuchándonos y viéndonos a hacer preguntas acerca del argumento de cualquier de las resistencias o algún interés que tengan. De todas formas, te digo, Roberta, que algunos alumnos me han escrito que no podían asistir, con lo cual me han mandado algunas preguntas que querían hacerte en particular, ¿vale? Se han anticipado ellos antes, ¿vale? Ahora, sí, pero lo ponemos al final. Los ponemos al final, claro. Sí, hay que darle la oportunidad. La oportunidad a quien está. Estoy de acuerdo contigo, vale. Bueno, pues nos has hecho una explicación muy buena y ahora, ¿no? en esta entrevista a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros bueno, una experiencia que tuviste, que me acuerdo que creo que sería cerca del 2008 que viniste a Madrid a dar clase y cuando estábamos comiendo en la comida contaste una anécdota que tuviste con Paul Václavic. Si eres tan amable, estoy convencida que les encantaría a todos escucharla. Vale, yo he tenido esta gran suerte de poder encontrar a Paul Václavic cuando seguía viniendo a Italia en los últimos años en los que podía viajar. Yo era una estudiante al primer año de la escuela de especialización y compartí algunas cenas y comidas con él, que era una persona, un gentleman, podemos decir, una persona muy amable, pero la anécdota que te conté, María, era algo que me había verdaderamente asustado, porque la primera vez que tuve que hablar en público
médico y yo era el primer año de la escuela de especialización y Giorgio Nardone me pidió que le explicara a todos los afiliados todos los protocolos de tratamiento y ya eso me parecía bastante arriesgado porque yo era el primer año. Pero lo que no me dijo es que eso pasaría enfrente a él, a mi relator de tesis Alessandro Salvini y a Paul Václavic. Por lo tanto, mi primera presentación pública en la vida, en el primer año de la escuela, fue frente a Paul Václavic, Giorgio Nardone, Alessandro Salvini, a todos los afiliados. Y vale, yo lo hice con una inconsciencia que no creo que ahora tendría. Y pensando que vale, si Giorgio me lo había pedido, era su responsabilidad saber si lo podía hacer. Y sabe que lo que he descubierto recién, porque me lo ha dicho Giorgio y no lo sabía, y eso sí que me ha encantado, que me ha contado que al final de la presentación, Paul Václavic le dijo, ojalá yo tuviera una colaboradora como ella. Wow. Y eso yo me lo tatuaría en un brazo si pudiera. Es que acaba de decírmelo hace menos de un año, nunca me lo había dicho, ¿no? Y vale. Claro que eso, vale. Pero fue una emoción muy fuerte y de verdad, Paul Václavic, una persona tan amable que esa suerte de haberlo conocido, sí. Qué bien, qué suerte, qué gran suerte, como dices. Sí, sí, grande suerte. Sí. Vale, Roberta, pues comenzamos con las preguntas que antes he visto que había una persona que nos había hecho una pregunta. Vale, Maribel, desde Barcelona, nos hace la siguiente. La conozco muy bien, Maribel. Claro, es una de nuestras afiliadas, ¿no? Entonces, muy, muy curiosa, dice, me gustaría saber qué piensa Roberta sobre cómo podemos afrontar la resistencia al cambio los terapeutas ante el nuevo contexto que se presenta con el COVID-19. La resistencia al cambio, vale, pero si Maribel puedes especificar un poco cuál es la resistencia al cambio que ve, ¿no? En el utilizo del online o en el que, si me lo especifica, le contesto con muchas ganas. Claro, quizás te ayuda la segunda pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo podemos ser más flexibles y adaptables? Vale, es decir, claro, vale. La situación del COVID nos ha puesto como terapeutas, sobre todo, frente a un nuevo desafío, porque hemos tenido que desplazar toda nuestra actividad en una manera diferente. Y claro que ha sido una suerte tener esas herramientas, porque si no hubiéramos tenido esa posibilidad, habría tenido que interrumpir durante un grande tiempo todas las actividades de ayuda. Claro que esta modalidad nos pone frente a necesidad de cambio en nuestra manera de comunicar. En eso sí que tenemos que ser más flexibles, porque la comunicación vía Internet nos impide utilizar la mayoría de la comunicación no verbal. Y como estratégica ya sabéis todos que no verbal, sobre todo la mirada, la gestualidad, son una parte muy, muy importante de la comunicación de hipnoterapia sin trance, típica de la comunicación estratégica. Por lo tanto, como eso no lo podemos utilizar, porque ya sabéis que la mirada no se cruza de verdad, y luego pacientes que lo tienen abajo, arriba, no miran a otro lado, hay que, por ejemplo, desarrollar más toda la comunicación paralingüística, la voz, el volumen, el ritmo, las pausas y utilizar más la comunicación verbal, la argumentación. No, por lo tanto, desde este punto de vista, la flexibilidad para mí es aceptar, tener que desarrollar diferentes habilidades para adaptarnos a este medio de comunicación, porque el medio no va a adaptarnos a nosotros, ¿no? Tenemos que ser nosotros que nos adaptamos al medio que tenemos que utilizar o que quizás algunos están eligiendo utilizar. Porque, por ejemplo, en este momento yo tengo muchos pacientes que quieren volver a verme de manera presencial, pero otros, lo que viven muy lejos, que ahora no tienes ganas de viajar a Milán, que me
piden que si podemos seguir así, ¿no? Por lo tanto, yo, por ejemplo, hasta el final del verano pienso hacer una modalidad mixta, ver a algunos pacientes de manera presencial y seguir de esta manera con otros, ¿no? Para adaptarme a las exigencias de los pacientes. Pero yo hasta ahora, y lo saben casi todo porque yo llevo años rechazando hacer terapias online, ¿no? Porque tenía una grande resistencia, ahora he descubierto que sí, se puede hacer, ¿no? Okay. Las primeras sesiones son más difíciles, pero con los pacientes que no eran en primera sesión, por lo que he vivido yo, ha funcionado igual, ¿no? Claro. Quizás no me ha gustado igualmente como contacto, pero ha funcionado y eso es lo más importante. Cierto, cierto. Vale, pues continúo porque se han animado y están preguntando bastantes personas. Mar Suárez te realiza la siguiente pregunta. En situaciones donde una persona sabe que debe cambiar sus hábitos para mejorar su salud o bajar de peso y realmente quiere, pero en la práctica no las aplica porque le da más importancia al trabajo u otros comportamientos, ¿cómo vencer esa resistencia al cambio? Vale, el cambio de los hábitos es en absoluto el cambio más difícil, porque los hábitos nos dominan, ¿no? Nos esclavizan, se dice esclavizan, nos convierten en esclavos. En esclavos, sí. En esclavos de nuestros hábitos. Y claro que hay que descubrir si la persona, en este caso, quisiera pero no puede, o si se está oponiendo. Porque la primera cosa que se tendría que hacer es empezar con pequeños cambios, muy, muy pequeños, y evitar introducir otro cambio hasta que no se haya consolidado el primero. Crear nuevos hábitos requiere 20 días, más o menos 21 me parece. Claro, introduzco un cambio y luego un pequeño otro cambio. Claro que hay personas que no consiguen hacerlo o porque quieren introducir el cambio demasiado grande o porque se resisten a alguien que le está pidiendo que cambien. Cuando alguien tiene que bajar de peso, dejar de fumar o hacer ejercicio, muchas veces porque los demás lo están empujando. En este caso, su oposición se da hacia los demás y no es una petición de cambio sentida. Claro que en este caso es el terapeuta que tiene que guiar a la persona a encontrar su manera para desbloquear, pero en la situación peor, la más difícil. La más difícil. Vale. Bueno, pues, a veces funciona muy bien la descalificación, si son opositores, la descalificación. Vale. A ver, vamos viendo. Marta Elena comenta, ¿no? Que si, dice, la resistencia no es una característica de la persona. Esto significa que el tipo de resistencia puede variar a lo largo del proceso, sí, dependiendo de la experiencia de la persona. Eso es muy interesante. Normalmente la resistencia en relación a un objetivo concreto no varía, ¿no? Porque claro, si yo estoy bloqueado por una emoción, mientras estoy intentando alcanzar un objetivo, si el terapeuta gestiona bien aquella resistencia, se soluciona. Pero a veces hay personas que durante un mismo proceso terapéutico te piden objetivos diferentes. Y en esos casos sí me ha pasado que alguien que tuviera una resistencia al cambio en relación a un primer objetivo tuviera otra resistencia en un segundo objetivo. Y eso me ha confundido porque, por ejemplo, recuerdo una persona en concreto con la que había trabajado muy bien, habíamos creado una relación muy colaboradora y que volvió al cabo de un tiempo porque tenía un problema de pareja, otro tipo de problema, y se me puso de manera muy opositora. Y claro que al principio casi me la tomé de manera personal, en el sentido de que pensaba, pero si tenemos una relación tan buena, ¿no?
¿Por qué te estás oponiendo? Y luego, claro, que me di cuenta de que el tema no es la relación conmigo, es que el guión de pareja sobre el que se tenía que trabajar le hacía vivir una oposición que no tenía frente al primer objetivo. Por lo tanto, sí, siempre que hay que volver a medir la resistencia si se trabaja sobre un problema o un objetivo diferente. Vale. Porque podría cambiar. Cierto, interesante, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Puedes tener la idea de que pueda ser diferente, ¿no? Sí, porque a veces pensamos que hemos creado una buena relación, significa haber eliminado la resistencia al cambio, pero no tiene nada que ver. O sea, yo puedo tener una óptima relación y no estar gestionando bien la resistencia al cambio. Ejemplo típico son las pacientes anorexicas. Si pensamos en las pacientes con las que podemos estar muy a gusto, que nos dicen que somos fantásticas, que solo nosotros podemos ayudarlas, ¿no? Y vale, pensamos, vale, qué relación tan bonita que tengo, y luego miramos al peso y descubrimos que la chica no está aumentando de peso. Por lo tanto, tenemos una relación muy buena, pero no estamos gestionando su resistencia al cambio. Por lo tanto, tenemos que evitar confundir las dos cosas, porque no coinciden como normalmente pensamos. Vale. Continuamos. Bárbara nos comenta, quisiera saber cómo enfrentar a un paciente aparentemente colaborador, pero que en realidad no cumple con la asistencia a las sesiones y las cambia a última hora en reiteradas oportunidades. Específicamente, dice que necesita atención presencial, aunque por el contexto del COVID es imposible. Vale. Yo dividiría la pregunta en dos partes, porque si dejamos al lado el COVID, te digo cómo lo soluciono yo. Cuando me doy cuenta de que eso de cambiar la cita al último momento, aplazarla, es un hábito, ¿no? De la persona que podría ser una oposición, y yo empiezo a darle cita mucho más allá, adelante en el tiempo. O sea, espera una semana, luego 2 semanas, luego 3 semanas, luego un mes. Y eso, claro, que ahora tampoco tengo que hacerlo en propósito, porque como no tengo tiempo, no, eso pasa. Pero antes lo hacía, se dice propósito. Sí, sea, con un objetivo. Con un objetivo, o sea, le comunicaba de manera indirecta que si no venía cita, tenía que esperar. El tema del COVID es diferente porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que algunos pacientes, sobre todo los que tienen un trastorno paranoico, se han rechazado de toda manera hacer terapia online. Por lo tanto, la primera sugerencia es que hay que valorar si en este caso la resistencia es una oposición o si hay un rechazo al medio, porque me lo han rechazado incluso pacientes no paranoicos, y claro que quizás en su percepción, ¿no? A veces es la dificultad de relacionarse con el herramienta, con el ordenador, a veces el miedo a que alguien escuche, a veces el hecho de no tener privacidad en la casa. O sea, antes de decidir que es una oposición, yo valoraría si podía ser una resistencia al medio de comunicación. Y en este caso no se puede empujar. O sea, yo lo que le he dicho a los pacientes, lo siento, yo no lo puedo hacer de manera diferente, ¿no? Porque no podía, ¿verdad? Y ahora sí que puedo y empiezo a volver a ver esos pacientes, pero cuando no podía, porque habríamos que estar teníamos que estar encerrados, le he dicho, yo lo siento, pero no sé cómo solucionarlo, o sea, no, si no se puede solucionar, no se puede. Yo incluso no estaba en Milán cuando bloquearon la posibilidad, por lo tanto, aunque hubiera querido hacerlo, no habría podido. Por lo tanto, hay que valorar si es una resistencia y a qué. De acuerdo. Bien, Víctor Daniel nos hace este comentario, que cuando estabas explicando el concepto de aumentar algo en el delirio, ¿cómo se llamaba este concepto en particular? Sería añadir para cancelar.
¿no? Vale. Que sería yo puedo tomar el delirio, añadir elementos al delirio para llevarlo a destruirse. Les hago un ejemplo, eso era de John Wickland, uno de nuestros maestros de terapia, y cuando le llegó a consulta un paciente paranoico, y el paciente entró y le dije, vale, doctor, yo estoy seguro de que aquí hay cámaras que nos están, ¿no?, grabando, y él se paró y contestó, vale, si hay, tenemos que descubrirlas. Y, ¿no?, durante 2 horas con el paciente fueron revisando la librería, ¿no?, y todo, hasta que el paciente le dije, vale, doctor, quizás me haya equivocado, ahora quiero hablarle de mis problemas. Eso es un fantástico ejemplo de qué significa, ¿no? Tomo el delirio, pero luego lo cabalgo, ¿no? Lo utilizo hasta llevarlo a su destrucción. Claro, vale. Bueno, pues Carmen nos saluda desde Bolivia y de cómo podemos trabajar el insomnio de una persona con un discurso de oposición. Esta espero sería, o sea, aquí habrá que trabajar sobre cómo se trabaja con el insomnio y eso se necesitaría una supervisión. Lo que puedo decirle es que no importa cuál es el trastorno, lo importante es que a un opositor nunca hay que pedirle de manera directa que haga algo, porque en el momento en el que se lo pido ya sé que no lo hará. Por lo tanto, cualquiera sea la prescripción que ha decidido utilizar, lo importante es que la comunique al paciente de esta manera. Habría algo que podría funcionar en su caso, pero no se lo digo porque seguro que usted no lo va a poner en práctica. Vale. El paciente dirá, pero ¿cómo que no? Me lo diga. No, vale, no se lo digo porque ya estoy segura de que luego usted me va a decir que no se puede hacer, que le va a costar, que no le va a servir nada. No, evitámonos la frustración de esto, ¿no? Y, o sea, ponerse en plan de quién no se pone el otro en la actitud de decir quiero saberlo y no pueda descalificar la prescripción porque sí, después cuando la terapeuta le dirá, vale, usted tendría que hacer eso, si el paciente dice, vale, eso no lo voy a hacer, la terapeuta le dice, vale, pero ya se lo había dicho yo, que usted no lo habría hecho, no, que usted quizás no tenga recursos. Por lo tanto, no es importante cuál es la prescripción, es importante que la comunicación sea la adecuada para este tipo de resistencia. Vale. Perfecta la respuesta porque además creo que responde también a otras personas que han preguntado acerca del opositor y bueno, nos queda poquito tiempo, con lo cual había, a ver, vale, ahora hay preguntas que sí vemos que en algún momento se salen del argumento que hoy nos tiene, disculparnos, pero voy a seleccionar, como nos queda poco tiempo, las que no están dedicadas justo a la resistencia al cambio. Vale, Andrés dice, a nivel de comunicación, de estratagema comunicativa, con los obsesivos paranoicos, si funciona también el introducir un miedo mayor o una rabia mayor o un dolor mayor. La estratagema comunicativa con los obsesivos paranoicos. Es que no hay que mezclar los niveles lógicos. Si se habla de obsesivo paranoico, estamos hablando de un sistema perceptivo reactivo. Si hablamos de resistencia al cambio, estamos hablando de otro tipo de clasificación. Cualquier tipo de sistema perceptivo reactivo puede tener pacientes con las 4 tipologías. Por lo tanto, un obsesivo paranoico podría ser un colaborador, alguien que quisiera pero no puede, un opositor o quien no quiere colaborar, no, ni colaborar ni oponerse. Claro que hay redundancias, ¿no? El obsesivo paranoico muchas veces está bloqueado por un miedo, por una rabia, ¿no? Podría ser también un dolor si ha habido en el pasado algún vivido traumático. Pero
lo importante es evitar e intentar hacer coincidir las categorías. La categoría de resistencia al cambio no tiene nada que ver con los sistemas perceptivo reactivo. Antes te he dicho que mucho fóbico obsesivo están en la segunda categoría, pero no todos, no todos. Hay redundancias estadísticas, digamos, pero son dos clasificaciones distintas y hay que mantenerlas distintas. Vale, vale, pues bueno, siguen llegando preguntas, Roberta, que tenemos que finalizar porque son las 10 de la noche. Lo que sugiero a las personas que nos están escribiendo con más preguntas que puedan mandarnos un email y posteriormente se las respondemos. Agradecerte, Roberta, enormemente haber estado aquí con nosotros. He disfrutado muchísimo y seguro que todo el mundo que nos está viendo también con tus conocimientos. Y bueno, cada semana vendrás más veces, o sea que te podremos igualmente compartir otros momentos. Recordaros que cada jueves estaremos con vosotros y la siguiente semana estará Elena Boyani con el argumento Generación Z, nuevas y viejas formas de violencia. O sea, te mando un abrazo muy fuerte, Roberta. Vale, muchas gracias, María. Un abrazo a toda España y a toda Latinoamérica. Les echo de menos a todos y espero volver a verlos cuanto antes. Vale. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Recordar que próximamente estará en YouTube esta entrevista. Un abrazo para todos. Chao.